Primer punto es que tenemos que vivir en el Espíritu, o vivir en el Espíritu es el resultado de ser libres de condenación. Y vamos a ver estos versículos, Romanos 8, del 1 al 4. Vamos a verlos rapidito. Y quiero que usted esté muy pendiente de lo que el Señor está enseñando aquí. Por lo tanto, dice el apóstol, por lo tanto en Romanos, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, el diablo no te puede apuntar a ti contra algo que el Señor ya limpió en tu vida y te desató. ¿Me entendió? Porque el problema del pecado no es el pecado, es la atadura que trae el pecado. ¿Me escucharon? El problema del pecado no es el pecado, sino la atadura que trae el pecado. El perdón no es que Dios le pasa barniz a lo negro que está y lo pinta de blanco. No, Dios no pinta de blanco nada. Dios destruye todo y lo hace nuevo. ¿Me entendió? En otras palabras, eso que estaba en ti ahora por la remisión queda limpio. No hay condenación. Él te desata. El problema del pecado es la atadura. Y lo que hace la gracia de mi Señor es desatarnos de esa atadura. Por lo tanto, ya no hay condenación, no te puedes seguir pensando eso. Lo segundo, el próximo versículo dice, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto fue algo que Pablo le voló el seso a Pablo, le voló la cabeza a Pablo. Cuando Pablo entendió esto, toda la vida viviendo bajo la Torá y viviendo bajo todo el Tanakh y todo esto, ahora él llega a una conclusión interesante. Dice, lo que Cristo Jesús hizo, por medio de Cristo Jesús, por medio de Él, la ley del Espíritu de vida. O sea, ¿qué dijo? Ley del Espíritu de vida. ¿Por qué? Porque ya no estás muerto en el pecado, ahora vives en la gracia bendita de nuestro Señor. La ley del Espíritu de vida te libró de la ley del pecado y de la muerte. Tú resucitaste a esa nueva vida. Próximo versículo dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó al pecado en la... Oh my God. Pablo nos presenta ahora un argumento que es incuestionable. No podemos, esto realmente contradecirle a Pablo en este punto está difícil. Está realmente difícil. Y créame, se lo voy a probar. En efecto, él dice, y está hablando, quiero que vean, Saulo de Tarso es el que está hablando aquí, que se llama Pablo ahora. ¿Y quién era Saulo de Tarso? Era el nene lindo de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? En ese entonces era uno de los rabinos más importantes de esa época. De hecho, cuando usted estudia los escritos de Josefo, que es un libro histórico, cuando usted estudia los escritos de Josefo, ahí está registrado Gamaliel como uno de los grandes de esa época. Entonces, él conocía todo esto y conociendo toda la envergadura de la ley, él dijo, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Él encontró que el realmente obedecer una ley no podía quitar algo que estaba metido dentro de nosotros. El día que el hombre cayó de la gracia de Dios en el pecado allí, Adán y Eva, eso se fue a lo profundo de nosotros. Está embedded, está metido dentro de nosotros. Eso realmente la ley no podía funcionar, porque cómo la ley iba a poder eliminar algo sobre lo cual no tenía control. Lo único que podía librarnos de la carne a nosotros es el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Porque ese sí toma el control. Entonces, ¿qué dice? Por eso envió a su Hijo. ¿A quién envió? A su Hijo en condición semejante a la de los pecadores. ¡Wow!
¿Escuchaste esto? O sea, lo envió en condición semejante. Semejante. O sea, que mi Señor en esta carne lo sintió todito. En you name it. Él lo sintió. Lo sintió todito. En semejante de carne. Para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Eso quiere decir que realmente cuando Jesús está doblado allí en el monte de los olivos, ya presto a ser entregado, en ese momento donde cae sobre de él todo el peso del pecado de la humanidad, donde él dice: oh Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque su carne le hizo entender que eso era algo horrible. Pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Porque el único que podía librar a este hombre de esa carga es sencillamente el Dios de la gloria. Así dice, porque eso pasó. Entonces Dios condenó Dios al pecado. ¿Y dónde lo condenó? En la carne, donde se origina la cosa, ahí mismo lo condenó. Se acabó. Aleluya. Mi alma te alaba. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo, amado? Oh, esto es extraordinario. Entonces, sigue para adelante, ¿no? Versículo 4. A fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, dice, ahora, la intención, porque Dios, yo les he dicho a ustedes en muchas ocasiones, Dios es un Dios de propósitos y de intencionalidad. ¿Aló? O sea, yo no quiero que te olvides eso. Dios es un Dios de propósitos y de intencionalidad. Eso indica que la intención de Dios, aun cuando entrega la ley, la Torá, era una intención de confrontar al hombre con su condición. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. La Torá tenía el propósito de, a través de la ley, confrontar al hombre y que el hombre pudiera vivir una vida mejor. Pero, real momento, dice, se necesitaba algo más para que esa ley fuera cumplida. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Jesús viene. ¿Y qué es todo lo que hace el Señor? Dice: mira, yo he venido para cumplirla, no para derrotarla, he venido a cumplirla en mí. Porque ese era el único, de manera tal que yo viviera en la libertad del cumplimiento de la ley. Mi alma te alaba. Entonces, seguimos rapidito, amado. Así que la esencia del mensaje de Pablo, amado, se basa en cómo nos liberta. Amado, el temor a la condenación no se limita únicamente a mi vida futura. Son mis experiencias presentes. Yo hoy día tengo que vivir como un perdonado de parte de Dios. Tengo que vivir como libre de parte de Dios. Tengo que acordar: no, ya yo no soy esa persona. No, ya eso no se manifiesta en mi vida. No, Él me libró a mí. Él me desató a mí de todo eso, ¿no? Aleluya. Así que, amado, esto es lo que a veces nosotros no podemos entender y no lo disfrutamos. No hay razón para los que están en Cristo continúen cumpliendo un castigo de trabajo forzados, como si nunca hubieran sido perdonados o como si nunca hubieran sido libertados de la prisión del pecado. No hay razón para que usted siga teniendo hard work labor. ¿Me entendió? No es necesario. Nosotros tenemos que librarnos de eso y vivir lo que Dios, Cristo Jesús, ha hecho en mi vida. Si tú crees que en Jesús no importa lo que tú digas, si crees en Jesús, ¿sabes qué? No importa lo que tú digas o lo que te diga tu corazón. Dios dice que te presentes ante Él sin ninguna condenación. No importa lo que te diga a ti tu mente. No importa lo que te quieran recordar tus sentimientos. El Señor te dice algo completamente diferente. Así que la ley por la que tú te diriges, por eso Él mencionó, Pablo, en los versículos que vimos, dijo, está la ley del Espíritu, está la ley del pecado, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque la ley que se manifiesta en tu vida, la ley por la cual tú camines, la ley que determina a tu vida, por la ley que te diriges, va a determinar si tú vives en victoria o si tú vives en derrota.
¿Me entendiste? Por la que tú escojas vivir va a determinar o salgo hacia adelante o aquí me quedo. La ley del pecado y de la muerte es como la fuerza de gravedad que te arrastra hacia abajo, no importa cuán alto tú quieras saltar. ¿Me entendiste? Repito, la ley del pecado es como la ley de la gravedad. Brinca lo que tú quieras, que siempre vas a caer en el piso. Siempre, no importa, no te vas a librar de eso. Amado, pero la ley del espíritu, esa prevalece por sobre la gravedad. Es como cuando tú subes a un avión. Tú subes a un avión, ¿verdad? Y ahí en el avión, tú estás allá arriba, 15,000, 20,000 pies cuadrados, y se manifiesta lo que se llama la ley de la aerodinámica, ¿no? Tú estás allí, estás en un tubo, estás metido dentro de un tubo, con silla, y allí sigue siendo estando. Ahora, cuando tú no has vencido la gravedad, tú trascendiste, porque en el mismo momento que aterrices, y aún allá adentro, brinca lo que quieres, vuelves abajo. Pero a esa cantidad tú trasciendes. Amado, eso mismo sucede en nuestras vidas. Eso mismo sucede en nuestras vidas. Por la ley del Espíritu nosotros prevalecemos. La ley del Espíritu trasciende la ley del pecado. Por eso es que el pecado ya no controla tu vida. Ya no controla tu vida. La palabra andar, cuando decimos andamos en el Espíritu, se refiere a todo nuestro estilo de vida. Y hay tres cosas que yo quiero que en esta mañana tú veas. Número uno, implica un destino. Cuando tú caminas en el Espíritu, tú no caminas a la deriva. No es eso de que sencillamente a ver a dónde me pega el Espíritu. Cuando tú caminas en el Espíritu hay un destino. Debes orientar tu vida hacia la voluntad y hacia la gloria de Dios. Siempre tú vas a dirigir tu camino a eso. Segundo, implica dependencia. Dependencia. Al caminar colocas un pie delante del otro, poniendo tu peso en ese pie al dar ese paso. Así debes depositar todo el peso de tu alma en el poder de Dios y no en el tuyo. No camines con temor en la vida. Camina seguro porque estás dependiendo de Él. Mi alma te alaba. Tercero, caminar implica dedicación. Debes dar pasos continuamente. ¿Y qué vas a hacer? Invocando constantemente a Dios para que haga en ti lo que nunca podrías hacer tú solo. Mi alma te alaba, Jehová.